Me llamo Chale, tengo 35 años, y mi vida ha sido un constante baile entre el deber y la soledad. Desde que tengo memoria, el sonido de las sirenas y los relatos de casos difíciles llenaban las cenas en casa. Mi padre y mi madre, ambos reconocidos detectives de la policía, me inculcaron desde niño un fuerte sentido de justicia, disciplina y compromiso con la ley. Mi infancia no tuvo lugar para juegos comunes o risas despreocupadas. Mis padres eran estrictos, exigiendo de mí lo mejor en todo momento. Elegí seguir sus pasos y me convertí en un detective de homicidios. Durante los últimos 12 años, he trabajado incansablemente resolviendo casos complejos, enfrentándome a lo peor de la humanidad y, a menudo, olvidándome de mí mismo. La presión del trabajo no dejaba espacio para mucho más. A pesar de mi edad, sigo soltero, algo que no ha pasado desapercibido para mi familia. A lo largo de los años, me han insistido en buscar una pareja, incluso organizándome incontables citas a ciegas. Sin embargo, todas esas mujeres parecían tan alejadas de mi realidad que nunca logré conectar emocionalmente con ninguna de ellas. Mis padres, frustrados con mi aparente falta de interés, me acusaban de ser un obsesionado con el trabajo. Yo simplemente pensaba que quizás el amor no estaba destinado para mí. Todo cambió una noche fría de noviembre, en un callejón oscuro de la ciudad. Aquel encuentro fortuito con un hombre llamado Fabricio transformaría mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Fabricio, de 30 años, era conocido en el mundo criminal como un hombre poderoso, influyente y sumamente peligroso. Su nombre aparecía en nuestros archivos como el líder de una red clandestina, pero también como un médico altamente capacitado. A pesar de sus aparentes contradicciones, pocos sabían quién era realmente Fabricio. La primera vez que lo vi no fue en un interrogatorio ni durante una redada. Fue cuando, en medio de una misión encubierta, recibí un disparo y caí al suelo, herido y solo. La sangre manaba de mi costado, y sentí que la vida se me escapaba poco a poco. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una figura oscura emergió de entre las sombras. Era Fabricio. Sin decir una palabra, me cargó en sus brazos y me llevó a su casa, un lugar alejado de todo y de todos. Allí, con una precisión casi quirúrgica, me salvó la vida. En ese momento, no era un criminal ni un hombre buscado por la justicia. Era simplemente un médico con una mirada intensa y una calma desconcertante que parecía atravesar mis defensas. Los días siguientes a aquel encuentro con Fabricio fueron una mezcla de confusión y emociones que jamás había sentido. Me quedé en su casa durante más tiempo del que hubiera querido admitir. Al principio, me justificaba pensando que mi herida necesitaba tiempo para sanar, pero en el fondo sabía que algo más me retenía allí. Fabricio, a pesar de su reputación oscura, era un anfitrión enigmáticamente atento. Cada mañana, él revisaba mi herida con delicadeza, sus dedos firmes y cálidos tocando mi piel. Sentía una extraña mezcla de incomodidad y deseo. No entendía por qué mi corazón se aceleraba cada vez que se inclinaba hacia mí, tan cerca que podía percibir el aroma de su loción fresca y la calidez de su respiración. Intentaba apartar la mirada, pero sus ojos, oscuros y profundos como un abismo, me atraían irremediablemente. Si sigues tensándote así, no podré cambiarte las vendas correctamente, me dijo una tarde con una leve sonrisa en los labios. No estoy tenso. Mentí, aunque mis manos apretadas sobre mis rodillas decían lo contrario. Fabricio rió suavemente, un sonido que se me quedó grabado. Luego, con un gesto inesperado, colocó una mano sobre mi mejilla. Mi instinto de policía me decía que debía retroceder, mantener la distancia, pero no pude. Su tacto era firme, pero no amenazante, y por un breve instante olvidé quién era él y quién era yo. Con el paso de los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y personales. Fabricio solía sentarse a mi lado mientras compartíamos silencios largos y llenos de significado. Una noche, mientras yo intentaba leer un libro que había encontrado en su estantería, se acercó por detrás de mí y, sin pedir permiso, comenzó a masajearme los hombros. Parece que llevas toda una vida cargando el peso del mundo sobre ti, comentó, su voz suave, casi un susurro. Es el trabajo, respondí, aunque mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. ¿Y eso incluye el no dejar que nadie se acerque a ti?, preguntó. Sus palabras me atravesaron. ¿Cómo podía saber tanto sobre mí? Antes de que pudiera responder,
Sus manos descendieron por mis brazos, deteniéndose justo antes de llegar a mis muñecas. Me giré para enfrentarlo, pero su rostro estaba tan cerca del mío que perdí el hilo de mis pensamientos. ¿Por qué me estás haciendo esto?, pregunté finalmente. ¿Haciéndote qué?, respondió con una sonrisa enigmática. Fabricio tenía la habilidad de jugar con mis emociones de una manera que nadie más había hecho antes. En otro momento, mientras intentaba moverme por la casa para recuperar algo de fuerza, tropecé con una mesa baja. Fabricio, que estaba cerca, me atrapó antes de que cayera. ¿Siempre eres tan torpe o solo cuando estás conmigo?, bromeó, sus manos sosteniéndome firmemente por la cintura. Déjame en paz, gruñí, aunque no hice ningún esfuerzo por apartarme de su agarre. Si realmente quisieras que te dejara, lo habrías dicho con más convicción, replicó, inclinándose un poco más hacia mí. El calor de su cuerpo contra el mío y la intensidad de su mirada me paralizaron. Por un instante que se sintió eterno, ninguno de los dos dijo nada. Fabricio se apartó finalmente, pero no sin antes rozar mis labios con los dedos, un gesto tan sutil que casi creí haberlo imaginado. Cada toque, cada mirada prolongada, cada sonrisa cargada de significado alimentaba algo dentro de mí que había estado dormido por años. Pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me recordaba que Fabricio no era solo un médico misterioso, era un hombre buscado por la justicia. Estaba atrapado entre el deber y el deseo, entre la atracción y el peligro. Cada día que pasaba en aquella casa, las líneas entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo prohibido, se volvían más borrosas. Pero lo que sí sabía con certeza era que, por primera vez en mi vida, había encontrado a alguien que lograba romper las barreras que había construido a mi alrededor. La noche era densa, y el aire en la casa de Fabricio parecía cargado de algo más que simple quietud. Había pasado semanas en ese lugar, un refugio inesperado que se había convertido en una prisión de emociones encontradas. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en el baño, frente al espejo empañado por el vapor del agua caliente que llenaba la habitación. Mi reflejo parecía distante, como si no fuera yo quien me miraba desde el otro lado. La herida en mi costado había sanado casi por completo, pero la cicatriz que quedaba era un recordatorio de lo mucho que mi vida había cambiado desde el momento en que Fabricio me encontró. Mientras me perdía en mis pensamientos, la puerta del baño se abrió lentamente. Fabricio apareció, su silueta iluminada por la tenue luz del pasillo. Llevaba una camiseta negra ajustada y pantalones informales, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que el aire se volviera más pesado. Creí que la puerta estaba cerrada, dije, tratando de sonar indiferente. No lo estaba, respondió él, con esa calma que siempre me desconcertaba. Se acercó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran mi rostro. ¿Todo bien? Sí, solo pensando. Mi voz era apenas un susurro. Fabricio no dijo nada más. Se acercó y con un gesto suave tomó una toalla que estaba colgada cerca. Sin previo aviso, comenzó a secar mi cabello, sus movimientos lentos y deliberados. Podía sentir su aliento cálido en mi cuello y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No tienes que cuidarme así, murmuré, sin apartarme. Lo hago porque quiero, no porque deba, respondió. Su voz era baja, pero cargada de intención. Sus manos se detuvieron y el silencio se apoderó de la habitación. Giré la cabeza para mirarlo y en ese instante nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras, solo el peso de algo inevitable. Fabricio se inclinó hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. El beso fue intenso, desesperado, como si ambos hubiéramos estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a su camisa, mientras él me acercaba más a su cuerpo. El calor del vapor y de nuestros cuerpos se mezcló, haciendo que la habitación se sintiera aún más pequeña. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Fabricio me miró con una mezcla de deseo y ternura que me desarmó por completo. Esto no debería estar pasando, murmuré, aunque mi cuerpo decía lo contrario. Pero está pasando, respondió él, rozando mi mejilla con su mano antes de darme otro beso, más lento, más profundo. Más tarde nos encontramos en la cocina, como si necesitáramos un respiro,
aunque sabíamos que era imposible ignorar lo que acababa de suceder. Fabricio abrió una botella de vino y sirvió 2 copas, pero antes de que pudiera ofrecerme una, lo atrapé por la cintura, incapaz de resistirme. «No puedo seguir fingiendo que esto no está mal», dije, aunque mis labios estaban a centímetros de los suyos. «Entonces no lo finjas». Su respuesta fue un susurro, y antes de darme tiempo para reaccionar, me levantó con facilidad, sentándome en el borde de la encimera. La frialdad del mármol contrastaba con el calor de sus manos, que recorrían mi espalda con una intensidad que me dejaba sin aliento. Nuestros besos se volvieron más frenéticos, y mis dedos se enredaron en su cabello mientras él se inclinaba sobre mí, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Cada roce, cada caricia, cada mirada compartida esa noche fue un paso más allá de cualquier límite que había jurado no cruzar. Pero en ese momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos él y yo, 2 hombres atrapados en un juego peligroso, pero incapaces de detenernos. Cuando finalmente el primer rayo de luz del amanecer se filtró por las ventanas, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Fabricio no era solo un criminal o un médico misterioso, era el hombre que había logrado derribar todas mis defensas, y esa noche había cruzado la línea que separaba el deber del deseo. Después de aquella noche en casa de Fabricio, nada volvió a ser igual. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que compartíamos estaba impregnada de... Cada mañana, él revisaba mi herida con delicadeza, sus dedos firmes y cálidos tocando mi piel. Sentía una extraña mezcla de incomodidad y deseo. No entendía por qué mi corazón se aceleraba cada vez que se inclinaba hacia mí, tan cerca que podía percibir el aroma de su loción fresca y la calidez de su respiración. Intentaba apartar la mirada, pero sus ojos, oscuros y profundos como un abismo, me atraían irremediablemente. «Si sigues tensándote así, no podré cambiarte las vendas correctamente», me dijo una tarde con una leve sonrisa en los labios. «No estoy tenso», mentí, aunque mis manos apretadas sobre mis rodillas decían lo contrario. Fabricio rió suavemente, un sonido que se me quedó grabado. Luego, con un gesto inesperado, colocó una mano sobre mi mejilla. Mi instinto de policía me decía que debía retroceder, mantener la distancia, pero no pude. Su tacto era firme, pero no amenazante, y por un breve instante olvidé quién era él y quién era yo. Con el paso de los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y personales. Fabricio solía sentarse a mi lado mientras compartíamos silencios largos y llenos de significado. Una noche, mientras yo intentaba leer un libro que había encontrado en su estantería, se acercó por detrás de mí y, sin pedir permiso, comenzó a masajearme los hombros. «Parece que llevas toda una vida cargando el peso del mundo sobre ti», comentó, su voz suave, casi un susurro. «Es el trabajo», respondí, aunque mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. «¿Y eso incluye el no dejar que nadie se acerque a ti?», preguntó. Sus palabras me atravesaron. ¿Cómo podía saber tanto sobre mí? Antes de que pudiera responder, sus manos descendieron por mis brazos, deteniéndose justo antes de llegar a mis muñecas. Me giré para enfrentarlo, pero su rostro estaba tan cerca del mío que perdí el hilo de mis pensamientos. «¿Por qué me estás haciendo esto?», pregunté finalmente. «¿Haciéndote qué?», respondió con una sonrisa enigmática. Fabricio tenía la habilidad de jugar con mis emociones de una manera que nadie más había hecho antes. En otro momento, mientras intentaba moverme por la casa para recuperar algo de fuerza, tropecé con una mesa baja. Fabricio, que estaba cerca, me atrapó antes de que cayera. «¿Siempre eres tan torpe o solo cuando estás conmigo?», bromeó, sus manos sosteniéndome firmemente por la cintura. «Déjame en paz», gruñí, aunque no hice ningún esfuerzo por apartarme de su agarre. «Si realmente quisieras que te dejara, lo habrías dicho con más convicción», replicó, inclinándose un poco más hacia mí. El calor de su cuerpo contra el mío y la intensidad de su mirada me paralizaron. Por un instante que se sintió eterno, ninguno de los dos dijo nada. Fabricio se apartó finalmente, pero no sin antes rozar mis labios con los dedos, un gesto tan sutil que casi creí haberlo imaginado. Cada toque, cada mirada prolongada, cada sonrisa cargada de significado alimentaba algo dentro de mí que había estado dormido por años. Pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me recordaba que Fabricio no era solo un médico misterioso,
Era un hombre buscado por la justicia. Estaba atrapado entre el deber y el deseo, entre la atracción y el peligro. Cada día que pasaba en aquella casa, las líneas entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo prohibido, se volvían más borrosas. Pero lo que sí sabía con certeza era que, por primera vez en mi vida, había encontrado a alguien que lograba romper las barreras que había construido a mi alrededor. La noche era densa, y el aire en la casa de Fabricio parecía cargado de algo más que simple quietud. Había pasado semanas en ese lugar, un refugio inesperado que se había convertido en una prisión de emociones encontradas. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en el baño, frente al espejo empañado por el vapor del agua caliente que llenaba la habitación. Mi reflejo parecía distante, como si no fuera yo quien me miraba desde el otro lado. La herida en mi costado había sanado casi por completo, pero la cicatriz que quedaba era un recordatorio de lo mucho que mi vida había cambiado desde el momento en que Fabricio me encontró. Mientras me perdía en mis pensamientos, la puerta del baño se abrió lentamente. Fabricio apareció, su silueta iluminada por la tenue luz del pasillo. Llevaba una camiseta negra ajustada y pantalones informales, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que el aire se volviera más pesado. Creí que la puerta estaba cerrada, dije, tratando de sonar indiferente. No lo estaba, respondió él, con esa calma que siempre me desconcertaba. Se acercó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran mi rostro. ¿Todo bien? Sí, solo pensando. Mi voz era apenas un susurro. Fabricio no dijo nada más. Se acercó y con un gesto suave tomó una toalla que estaba colgada cerca. Sin previo aviso, comenzó a secar mi cabello, sus movimientos lentos y deliberados. Podía sentir su aliento cálido en mi cuello y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No tienes que cuidarme así, murmuré, sin apartarme. Lo hago porque quiero, no porque deba, respondió. Su voz era baja, pero cargada de intención. Sus manos se detuvieron y el silencio se apoderó de la habitación. Giré la cabeza para mirarlo y en ese instante nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras, solo el peso de algo inevitable. Fabricio se inclinó hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. El beso fue intenso, desesperado, como si ambos hubiéramos estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a su camisa, mientras él me acercaba más a su cuerpo. El calor del vapor y de nuestros cuerpos se mezcló, haciendo que la habitación se sintiera aún más pequeña. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Fabricio me miró con una mezcla de deseo y ternura que me desarmó por completo. Esto no debería estar pasando, murmuré, aunque mi cuerpo decía lo contrario. Pero está pasando, respondió él, rozando mi mejilla con su mano antes de darme otro beso, más lento, más profundo. Más tarde nos encontramos en la cocina, como si necesitáramos un respiro, aunque sabíamos que era imposible ignorar lo que acababa de suceder. Fabricio abrió una botella de vino y sirvió 2 copas, pero antes de que pudiera ofrecerme una, lo atrapé por la cintura, incapaz de resistirme. No puedo seguir fingiendo que esto no está mal, dije, aunque mis labios estaban a centímetros de los suyos. Entonces no lo finjas. Su respuesta fue un susurro, y antes de darme tiempo para reaccionar, me levantó con facilidad, sentándome en el borde de la encimera. La frialdad del mármol contrastaba con el calor de sus manos, que recorrían mi espalda con una intensidad que me dejaba sin aliento. Nuestros besos se volvieron más frenéticos, y mis dedos se enredaron en su cabello mientras él se inclinaba sobre mí, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Cada roce, cada caricia, cada mirada compartida esa noche, fue un paso más allá de cualquier límite que había jurado no cruzar. Pero en ese momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos él y yo, 2 hombres atrapados en un juego peligroso, pero incapaces de detenernos. Cuando finalmente el primer rayo de luz del amanecer se filtró por las ventanas, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Fabricio no era solo un criminal o un médico misterioso. Era el hombre que había logrado derribar todas mis defensas, y esa noche había cruzado la línea que separaba el deber del deseo. Después de aquella noche en casa de Fabricio, nada volvió a ser igual. Cada mirada, cada gesto,
Cada palabra que compartíamos estaba impregnada de que solo nosotros conocíamos. Sin embargo, ese secreto traía consigo un peso que ambos llevábamos con una mezcla de excitación y temor. Volví a mi trabajo en la policía, aunque con más dudas que nunca. Fabricio, por su parte, continuó con su vida al margen de la ley, manteniendo las apariencias como un médico respetado. Sabíamos que nuestras vidas no encajaban, que éramos como dos piezas de un rompecabezas forzado. Aún así, ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarlo ir. Nuestro amor se convirtió en un juego peligroso, una danza entre la luz y la oscuridad. Nos encontrábamos en lugares escondidos, lejos de las miradas indiscretas. A menudo, Fabricio enviaba un mensaje cifrado a mi teléfono, un simple «ven al lugar de siempre», y yo sabía exactamente a dónde ir. El lugar de siempre era un apartamento pequeño en los suburbios, un refugio donde podíamos ser nosotros mismos, aunque solo fuera por unas horas. Allí, las paredes parecían guardar nuestro secreto, y cada rincón estaba impregnado de nuestra presencia. A veces, simplemente hablábamos, compartiendo detalles de nuestras vidas que nunca habíamos contado a nadie. Otras veces, el silencio lo decía todo, y nos perdíamos en un mar de caricias y besos, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, el miedo siempre estaba presente. Cada vez que salía de ese apartamento, sentía que alguien me observaba, como si las paredes de mi vida estuvieran a punto de derrumbarse. Mis compañeros en la comisaría comenzaron a notar que algo había cambiado en mí. ¿Todo bien, Chale?, preguntó una vez mi colega más cercano, Julián, mientras tomábamos café en la sala de descanso. Sí, claro, respondí con rapidez evitando su mirada. Últimamente estás distraído. ¿Algo que debas saber?, insistió con ese tono inquisitivo que conocía demasiado bien. Negué con la cabeza, pero dentro de mí, el pánico crecía. ¿Qué pasaría si alguien descubriera mi relación con Fabricio? ¿Qué haría si tuviera que enfrentarme a mis superiores, a mi familia, a mis principios? Fabricio también compartía ese miedo, aunque lo ocultaba mejor. «Sabes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?», me dijo una noche, mientras estábamos acostados juntos en la penumbra del apartamento. «Lo sé», admití, aunque mi corazón se negaba a aceptarlo. «Si alguien nos descubre, no solo pondrías en peligro tu carrera, podrías perderlo todo». «¿Y tú? ¿No temes perder lo que tienes?». Fabricio sonrió con amargura. «Lo que tengo no se compara con lo que podría perder si te alejas de mí». Sus palabras me estremecieron, pero también me hicieron cuestionarme todo. ¿Valía la pena este amor prohibido? Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un hombre que vivía al margen de la ley, que representaba todo lo que había jurado combatir. A pesar de las dudas, no podía alejarme. Cada encuentro clandestino, cada susurro compartido en la oscuridad, me recordaba por qué estaba dispuesto a correr ese riesgo. Fabricio no era solo un criminal o un médico. Era el hombre que había tocado partes de mi alma que nadie más había alcanzado. Sin embargo, la sombra de la traición siempre estaba presente. Sabía que, en cualquier momento, podría recibir una orden de arresto que incluyera su nombre. Sabía que cada vez que lo veía, estaba cruzando una línea que no debería cruzar. Y aún así, no podía detenerme. Nuestro amor era como una llama en medio de un bosque seco, intensa, hermosa, pero inevitablemente destructiva. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y ambos sabíamos que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Pero hasta entonces, seguíamos encontrándonos en las sombras, viviendo un amor que, aunque imposible, era lo más real que habíamos conocido. El aire estaba cargado de tensión. Cada día que pasaba, la posibilidad de que nuestro secreto saliera a la luz se volvía más palpable, como si el destino estuviera jugando con nosotros, acercándonos peligrosamente al abismo. Fabricio y yo nos habíamos vuelto expertos en ocultarnos, pero las grietas empezaban a aparecer en nuestra fachada. En el trabajo, las miradas de mis colegas se sentían más inquisitivas. Julián, quien siempre había sido como un hermano para mí, parecía especialmente atento. Más de una vez lo sorprendí observándome, con el ceño fruncido y una curiosidad que no podía ignorar. «Chale, últimamente estás diferente», me dijo una tarde, mientras revisábamos un caso en la sala de reuniones. «¿A qué te refieres?», pregunté intentando mantener la calma. «Estás distante, distraído.
Y hay algo en ti, no sé, como si estuvieras escondiendo algo. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí. Me encogí de hombros, tratando de desviar el tema. Es solo el trabajo, Julián. Estos casos están afectando a todos. Unas semanas después, durante una reunión de equipo en la comisaría, estábamos revisando un caso relacionado con el tráfico de medicamentos, una operación que, según los informes preliminares, estaba vinculada con Fabricio. Mientras hablábamos, las miradas se cruzaban y los murmullos llenaban la sala. «Tenemos una pista sólida sobre el cabecilla de esta operación», dijo Julián, su voz firme. «Un hombre llamado Fabricio Suárez». Mi corazón se detuvo. Sentí como el calor abandonaba mi cuerpo mientras el nombre de Fabricio resonaba en la habitación. Intenté mantener la compostura, pero mis manos temblaban bajo la mesa. «Chale, ¿estás bien?», preguntó Julián, notando mi reacción. «Sí, solo un poco cansado». Mentí, aunque sabía que él no me creía. Los días siguientes fueron un infierno. Las sospechas de mis compañeros parecían intensificarse. Cada comentario, cada mirada, parecía estar cargada de juicio. Sentía que todos podían ver a través de mí, que sabían que estaba protegiendo a alguien que debería estar tras las rejas. Fabricio también estaba al límite. Nos encontrábamos menos a menudo, y cada vez que lo hacíamos, su rostro mostraba un cansancio que no había visto antes. «Esto no puede seguir así», me dijo una noche, su voz llena de frustración. «Si nos descubren, no habrá forma de escapar». «Lo sé», admití, aunque no tenía respuestas. El peso de nuestras decisiones se hacía más insoportable cada día. Las miradas de los demás, los rumores, las dudas, todo se acumulaba, amenazando con rompernos. Y sin embargo, seguíamos aferrándonos el uno al otro, como si eso pudiera salvarnos de lo inevitable. El futuro era incierto. No sabíamos cuánto tiempo más podríamos mantener este juego sin que alguien tirara de los hilos que sostenían nuestra frágil realidad. Pero lo que sí sabía era que, pase lo que pase, ya no era el mismo hombre que había sido antes de conocer a Fabricio. Y aunque el miedo me consumía, también sabía que de alguna manera no cambiaría nada de lo que habíamos vivido juntos. El tiempo había pasado, pero las cicatrices que dejó Fabricio en mi vida seguían tan presentes como el primer día. Cada mañana era un recordatorio de la vida que habíamos compartido, y cada noche traía consigo los recuerdos de su voz, sus caricias, su mirada. Había intentado seguir adelante, centrarme en mi trabajo y encontrar una rutina que llenara el vacío, pero siempre quedaba algo incompleto. Era un día como cualquier otro cuando todo cambió. Caminaba por una avenida concurrida en el centro de la ciudad, buscando un lugar para almorzar entre el bullicio de la multitud. Los coches pasaban, las conversaciones se mezclaban con el ruido de la ciudad, y yo avanzaba casi en automático. Entonces lo vi. Fabricio estaba allí, al otro lado de la calle, caminando con la misma elegancia despreocupada que siempre había tenido. Llevaba una chaqueta de cuero oscura y jeans, y aunque su rostro parecía más delgado y su cabello un poco más largo, no había duda de que era él. Mi corazón se detuvo por un instante y el mundo pareció ralentizarse. Todo a mi alrededor desapareció, y solo existíamos él y yo, separados por una franja de asfalto y los años que nos habían mantenido alejados. No sabía qué hacer. Parte de mí quería cruzar la calle de inmediato, llamarlo, abrazarlo, exigir respuestas a las preguntas que habían quedado en el aire. Pero otra parte de mí temía lo que podría encontrar. Mientras mi mente luchaba con esas emociones, Fabricio levantó la vista y me vio.
Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Su expresión cambió, pasando de la sorpresa a algo más cálido. Algo que me hizo sentir que, a pesar de todo, aún compartíamos un vínculo que el tiempo no había podido romper. Fabricio cruzó la calle hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme o hablar. Cuando llegó a mi lado, una ligera sonrisa apareció en sus labios. «Hola, Chale», dijo, con esa voz que tanto había extrañado. No pude responder de inmediato. Todo lo que había ensayado en mi mente durante años desapareció en ese momento. «Fabricio», murmuré finalmente, sintiendo una mezcla de alivio, rabia y amor al mismo tiempo. «No esperaba verte aquí», continuó, sus ojos recorriendo mi rostro como si buscara asegurarse de que realmente era yo. «Tampoco yo», respondí, finalmente encontrando mi voz. Nos quedamos en silencio por un momento, con las palabras atrapadas entre nosotros. Había tanto que decir, tanto que explicar, pero también había una sensación de que tal vez no hacía falta decir nada. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó Fabricio rompiendo el silencio.